La tarde de octubre pintaba las ventanas de una espesa oscuridad, como si alguien extendiera pintura negra sobre un fondo gris con gestos descuidados. Dentro de un típico departamento de un edificio de 5 pisos, con el papel tapiz amarillento por el tiempo y el persistente olor a medicina que parecía haber impregnado las cortinas descoloridas, una conversación decisiva marcaría los destinos de 3 personas. Con los labios moviéndose en silencio, Eugenia Semyonovna contó y volvió a contar los números de una factura de electricidad. La luz amarilla de una tenue lámpara sobre la mesa de la cocina resaltaba las profundas arrugas de su rostro, marcas de una larga vida y dolores no expresados. De vez en cuando se ajustaba sus finas gafas de alambre, como si dudara de lo que veían sus propios ojos. «Romano, entiendes que no aguantaremos así por mucho tiempo», dijo finalmente, guardando el papel. «A tu Poliña ya no le importa nada, pero aún necesitamos vivir». Romano estaba encorvado sobre una taza de té ahora frío, con los hombros caídos y la calvicie cada vez menor en su frente lo hacía parecer mayor de sus 32 años. Su mirada transmitía una peculiar impotencia, de esa que se apodera de quienes nunca han aprendido a tomar decisiones en solitario. «Mamá, ¿a qué te refieres?», empezó a decir, pero se quedó en silencio bajo su mirada gélida. Eugenia Semyonovna sacó entonces de su bolso un sobre con sellos extranjeros. «Esto llegó de Alemania. De la tía de tu padre. La anciana murió y te dejó una herencia, 2.800.000 rublos y parte de una casa». Romano dudó antes de tomar el sobre. El papel era grueso, de buena calidad, con marcas de agua casi imperceptibles. «¿Y ahora?», preguntó sin saber qué hacer. «Ahora nada», respondió la madre con voz más dura. «La cuestión es que tu Poliña no durará mucho. El propio doctor Karpov dijo, como máximo 1 año. ¿Por qué prolongar el sufrimiento de todos? Aquí vivimos hacinados, sin aire, mientras que en el campo el aire es puro. Quizás incluso le haga bien». En la habitación de al lado, Poliña permaneció inmóvil en la cama. Había pasado 1 mes desde el derrame cerebral que la dejó sin palabras y sin poder moverse. Aquella joven, de ojos marrones que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora solo miraba al techo o lloraba en silencio, sin emitir sonido alguno. Sus ágiles dedos, que hasta entonces habían manejado con precisión hojas de cálculo, descansaban inertes sobre la manta del hospital. «No puedo llevarla allí», murmuró Romano con la voz quebrada. «¿Cómo estará ella? ¿Quién cuidará de ella?». Eugenia Semyonovna apretó los labios hasta que quedaron finos como un hilo. «No finjas que eres un santo. Encontramos una mujer de la región para quedarse con ella. 15.000 al mes es un buen dinero para ellos. Hagamos cuentas, tu salario es de 45.000, mi pensión es de 18, más este dinero de Alemania. Por fin viviremos dignamente». El silbido de la tetera sobre la estufa sonó como una protesta contra aquella conversación. Romano se estremeció, se levantó automáticamente y cerró el gas. «Pero eso no me parece bien», refunfuñó, sin mirar a su madre. «¿Bien?», repitió irónicamente. «Y es correcto que vivamos hacinados en este apartamento de 2 habitaciones. Yo, un maestro jubilado, teniendo que cambiarle los pañales a tu esposa. ¿Duermes en una cama individual del salón como un mendigo? Una casa alquilada cuesta al menos 25.000. ¿De dónde vamos a sacar este dinero?». Romano miró por la ventana, donde las oscuras siluetas de los edificios vecinos se perdían en la noche. En el recuerdo apareció el rostro sonriente de Poliña, lleno de vida, como lo estaba apenas 1 mes antes, cuando se desplomó en el suelo de la cocina, tirándose la taza de té. «¿Y si empeora, mamá?». «¿Peor?». Eugenia Semyonovna bajó la voz. «Ella ni siquiera habla, solo parpadea». Karpov fue claro, no hay recuperación. Solo sufrimiento. Quizás en el campo con aire fresco incluso mejore un poco. Un ruido sordo salió de la habitación. Desmayado, pero ambos lo oyeron. «Poliña». Romano corrió hacia allí. Su esposa tenía los ojos abiertos y una lágrima le corría por el rostro. En el suelo, la foto de su boda, caída de la mesilla de noche. Él la atrapó. En la imagen los dos estaban sonrientes, jóvenes, felices, llenos de planes. «¿Escuchaste todo?», susurró. Poliña parpadeó casi imperceptiblemente. Ese pequeño gesto hirió a Romano como un cuchillo. No quería.
Era la madre, tartamudeó. Eugenia Semyonovna apareció en la puerta. Basta, Romano. Necesitamos ser prácticos. Se acercó a la cama y tomó la mano inerte de su nuera. Polinochka, todos queremos lo mejor para ti. Aire fresco, tranquilidad. En el campo hay naturaleza, pájaros cantando. En los ojos de Poliña, un destello de terror. Sabía que su suegra nunca la había aceptado. Desde el primer día, Eugenia Semyonovna la consideró una molestia, una intrusa que le había robado a su hijo. 4 años de matrimonio se convirtieron en una guerra silenciosa, donde la suegra siempre salía ganadora, y Romano siempre cedió, siempre se justificó después con su esposa. Entiende, ella es mi madre, murmuró sin convicción. Deja de mirarnos así, dijo bruscamente Eugenia Semyonovna. No somos monstruos. La casa de tu abuela en Ivanovka está vacía. Está tranquilo allí. Contratemos a un buen cuidador. ¿Qué pasa con la herencia? Preguntó Romano de repente con la voz temblorosa. Poliña sintió que algo se rompía en su interior. Entonces eso fue todo. Por dinero, por 2.800.000 y una casa en Alemania, la enviarían a morir abandonada en medio de la nada. Es simple, respondió la suegra pragmáticamente. Haces un poder a tu nombre. ¿Quién sabrá de su enfermedad? No necesitamos salir y hacer publicidad. Le dio unas palmaditas en la cara a Poliña y salió de la habitación. Romano estaba allí, sosteniendo la foto de la boda. Polinochka susurró sin atreverse a mirarla. Quizás sería mejor. Allí hay aire limpio y hay un bosque cerca. Y te visitaré. Todos los fines de semana. Ella lo miró durante mucho tiempo y en esa mirada había muchas cosas: el dolor de la traición, la conciencia de su propia fragilidad, la amargura de un destino cruel. Un mes antes hablaban de planes, de niños. Ahora, Romano volvió a colocar la foto sobre la mesa y, incapaz de soportar esa mirada, salió apresuradamente de la habitación. En la cocina, su madre lo esperaba con una taza de té recién hecho. Tomaste la decisión correcta, hijo, dijo entregándole la taza. No había otra manera. ¿Cuánto tiempo viviremos en la pobreza? Afuera, el viento aullaba como si llorara por alguien. Y en el cuarto oscuro, el testigo mudo de aquellos acuerdos lloraba en silencio, mirando la foto en la que ambos tan felices estaban. La decisión fue tomada. Al día siguiente, Romano llamaría a la granja, buscaría un cuidador y todo cambiaría para siempre. 8 meses antes del derrame cerebral. La luz primaveral danzaba a través de las ventanas del apartamento, esparciendo puntos dorados sobre la mesa donde Poliña releía una carta por tercera vez. Parecía increíble que esto estuviera sucediendo, como si el destino de repente hubiera decidido ofrecerle una oportunidad que ni siquiera se había atrevido a soñar. Vera, ¿tienes alguna idea? Apretó contra su pecho el sobre con sellos extranjeros. Una carta de Alemania. Descubrí que allí había una tía de mi padre, de la que nadie hablaba. Y ahora, una herencia. Vera Konstantinovna, alta, de pelo corto y mirada atenta de abogado, examinó los documentos con minuciosidad profesional. El tic-tac de un viejo reloj marcaba los minutos de silencio, roto solo por el susurro de las páginas. 2.800.000 rublos y una participación en una casa, anunció finalmente. Es una cantidad considerable, Poliña. ¿Y ahora? Todo esto debe formalizarse ante notario. Vera Konstantinovna se ajustó las gafas con un gesto preciso. ¿Y tú, Poliña, qué piensas hacer con este dinero? Poliña se sentó en el borde de la silla, como si el asiento estuviera ardiendo. Sus ojos brillaban con una luz diferente, la que solo aparece cuando un viejo sueño casi olvidado de repente adquiere contornos reales. ¿Recuerdas que siempre hablé del estudio? Su voz temblaba por la emoción reprimida. Un negocio mío, aunque sea pequeño. Sacó un cuaderno desgastado del cajón de su escritorio, con las páginas amarillentas por el tiempo y el manejo constante. Mira, hice todos los cálculos. Máquina de coser industrial, 80.000 rublos. Overlock, 35. Mesa de corte, maniquíes, alquiler de espacios. Sus dedos se deslizaron sobre las notas como si acariciaran un mapa del tesoro. El primer año será difícil, pero después. Vera sonrió, mirando a su amiga.
Se conocían desde la universidad y durante todos esos años Poliña había hablado del estudio como otros hablan de un amor imposible, con una mezcla de deseo y resignación, ahorrando cada moneda de su modesto salario como asistente contable. Ya se lo dije a Román, confesó Poliña, con una sonrisa tímida. Anoche. Sus ojos se iluminaron al recordar. ¿Sabes lo que hizo? Compré flores. Flores, Vera. Dijo que está orgulloso de mí y que me ayudará con el plan de negocios. ¿Y la suegra? Vera alzó una ceja, escéptica. Una sombra pasó por el rostro de Poliña, rápida como una nube de verano. Curiosamente, ella incluso cambió. Esta mañana me hizo piraguas. Elogió mi café. Poliña negó con la cabeza con incredulidad. Ya no la reconozco. Vera emitió un sonido entre un gruñido y una risa ahogada, pero no hizo ningún comentario. Nunca había ocultado su opinión sobre Evgenia Semyonovna, aquella mujer autoritaria que había convertido la vida de su nuera en una interminable prueba de méritos, como si el simple hecho de existir al lado de su hijo fuera un privilegio que debía conquistar día tras día. Lo importante es que siga así, se limitó a decir, pero sus ojos delataban una preocupación que las palabras no revelaban. 6 meses antes del incidente el asfalto se derritió bajo el sol de julio, espeso como miel caliente. Poliña salió del supermercado con el aire acondicionado aún frío en la piel cuando los vio. Al otro lado de la calle, frente a la entrada del café Morogenoe, Roman estaba junto a una mujer joven con un vestido corto color menta. Ella se rió echando la cabeza hacia atrás de una manera que hizo bailar sus rizos. Roman la miró de una manera que Poliña nunca había visto dirigida a ella misma. Las bolsas se les escaparon de las manos. Una lata de productos enlatados rodó por la acera, dejando tras de sí un rastro de pasta esparcida. Poliña quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Cuando la chica tomó a Roman del brazo y ambos desaparecieron tras la puerta del café, ella seguía allí, inmóvil, como si le hubiera caído un rayo. No es lo que parece, susurró mientras recogía mecánicamente los suministros caídos. Debe ser un compañero de trabajo. O un primo lejano. Pero su corazón ya sabía la verdad. Esa misma noche, conteniendo las lágrimas, llamó a Vera. Vi a Roman con una chica. Se le quebró la voz. Ellos parecían una pareja. Al otro lado de la línea, un pesado silencio. ¿Estás seguro? No sé. Quizás fue mi imaginación. Poliña cerró los ojos reviviendo la escena. Pero él nunca me miró así. Vera respiró hondo y su tono profesional se apoderó de la situación, como un escudo. No saques conclusiones precipitadas. Una pausa. Si quieres estar seguro, hay una manera. ¿Recuerda a Anatoly Semyonovich? Trabajó con nosotros en consultoría jurídica. Jubilado, exdetective, realiza investigaciones privadas. Costará dinero, pero no habrá dudas. ¿Un detective privado? Poliña se rió nerviosamente. ¿Como en las películas? La vida a veces es más cruel que cualquier película, respondió Vera seriamente. Piénsalo. De lo contrario, te consumirás en suposiciones. Anatoly Semyonovich Volkov, un hombre de 60 años, de porte militar y ojos que habían visto demasiado, no perdió el tiempo en sermones ni en dar el pésame. Él simplemente asintió, anotó los detalles de Roman en una libreta gastada y anunció el precio. En un mes tendrás el panorama completo. Fotos, vídeos, grabaciones de conversaciones, si es posible. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa. Señal del 50%. Ese mes se prolongó como un año. Poliña siguió preparando cenas, sonriendo a su suegra, fingiendo que todo era normal. ¿Y Roman? Roman se volvió aún más atento, más cariñoso, lo que solo hizo que el dolor dentro de ella creciera como un tumor. Hasta que sonó el teléfono. Ya tengo el material, dijo secamente Anatoly Semyonovich. En la pequeña oficina del detective, una habitación destartalada, con una computadora vieja y un archivador de metal oxidado, Poliña hojeó las fotografías en silencio. Roman y la chica del vestido color menta. En el café. En el parque. En la puerta de un edificio. Dentro de un auto, besándose. Marina Petukova, explicó el hombre señalando la imagen. 23 años.
Trabaja como vendedora en la boutique Elegant. Se conocieron hace 4 meses, cuando su marido contrató un seguro para el establecimiento. Poliña asintió. Su corazón latía con tanta fuerza en su garganta que apenas podía respirar. Hay una cosa más. El detective le tendió unos auriculares. Siéntate. La grabación fue ruidosa con silbidos, pero las palabras eran claras. Después de que ella resuelva el problema de la herencia, viviremos de otra manera. La voz de Roman sonaba extrañamente determinada. No durará mucho. Mi mamá dice que con su diagnóstico. Poliña se quitó los auriculares. Un zumbido agudo llenó sus oídos. ¿Qué diagnóstico? Su voz salió áspera. No tengo ningún diagnóstico. Anatoly Semyonovich se encogió de hombros impasible. Ese ya no soy yo, niña. Mi trabajo es presentar los hechos. Hechos. Frío. Implacable. Su marido y su suegra planearon deshacerse de ella. La herencia fue la razón. La enfermedad, una excusa. Vera llegó media hora después de la desesperada llamada de Poliña. Escuchó todo, examinó los documentos, permaneció largo rato en silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Tenemos que ir a la policía. ¿Y qué digo? Poliña se rió amargamente. Que mi marido me engañó. No es un crimen. ¿Que quieren mi herencia? Ni siquiera es mío todavía. Entonces divórciate. ¿Y quedarse sin nada? Poliña negó con la cabeza. Un apartamento alquilado. Un trabajo que apenas permite pagar las cuentas. Sus ojos adquirieron un brillo metálico. No. Querían engañarme. A ver quién engaña a quién. Vera frunció el ceño. ¿Tiene contactos con médicos? Poliña formuló la pregunta de repente, como si la idea acabara de nacer. Tengo uno. Piotr Stepanovich Belov, neurólogo de una clínica privada. ¿Por qué? Necesitamos simular un derrame cerebral. ¿Qué? Vera casi se ahoga. Poliña se puso de pie y enderezó los hombros. Quiero que piensen que su plan funcionó. Que estoy discapacitado, dependiente de cuidados. Que me envíen al interior, que se deshagan de mí. Su sonrisa era gélida. Es justicia. Poliña, ¿te has vuelto loca? Vera la miró incrédula. No. La respuesta fue firme. Es justicia. Y la venganza, concluyó pensativo. ¿Cuánto va a costar? Piotr Stepanovich era un hombre corpulento, de rostro amable y mirada penetrante. Escuchó el relato en silencio, silbó suavemente, meneó la cabeza, pero acabó accediendo. 50.000, anunció, después de sopesar los riesgos para su reputación. Y documento notarial en el que conste que es por testamento. Está bien, asintió Poliña. Durante 3 semanas entrenó en quietud. Permanecía acostado durante horas inmóvil, ejercitando los músculos de la cara hasta que parecían inertes. Vera trajo libros de medicina y vídeos con síntomas posteriores a un derrame cerebral. ¿Estás seguro? Preguntaba en cada visita. ¿No sería mejor simplemente divorciarse y empezar de nuevo? Poliña miró por la ventana y vio pasar las nubes. ¿Sabes algo? Dijo finalmente. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. No terminó la frase. Alguien llamó a la puerta. Era Romano con un ramo de flores y una caja de bombones. Cariño, como te extrañé, la besó en la mejilla. Poliña resistió la tentación de limpiar la zona con el dorso de la mano. Pronto, pensó mirándolo con una mirada distante. Pronto todo cambiará. La nieve de noviembre caía en gruesos copos, cubriendo la carretera y convirtiendo el mundo en una borrosa acuarela blanca. El viejo Lada crujió, luchando contra la vía cubierta. Roman agarró con fuerza el volante, mirando la carretera a través de los limpiaparabrisas, que estaban funcionando al límite. En el asiento trasero, envuelta en una manta, estaba Poliña. Su cabeza sacudía débilmente al ritmo del coche, y su mirada parecía perdida en algún lugar más allá de esa realidad. No mucho, Polinochka, murmuró Roman, lanzando una rápida mirada por el espejo retrovisor. Aún quedan unos 30 kilómetros. Poliña no respondió. ¿Y qué podría decir ella?
Después del derrame cerebral, ella no había pronunciado una sola palabra, limitándose a mirarlo con una mezcla de muda desaprobación y un vacío en los ojos que hacía que Roman se sintiera incómodo. Estoy haciendo todo bien, se repitió, fijando la mirada en la cortina blanca de nieve más allá del parabrisas. Allí el aire era puro y la naturaleza intacta. Quizás ella realmente mejore. Mientras tanto, mamá y yo solucionamos el tema de la herencia y luego la traemos de regreso. Pero en el fondo una voz molesta le rascaba la conciencia: estás mintiendo. No vayas a buscarlo. Está abandonando a su esposa en medio de la nada para disfrutar de sus millones con Marinka. Roman sacudió la cabeza, como si pudiera despejar los pensamientos no deseados. Cuando entró en un tramo recto de la carretera, sacó su celular y marcó el número de su madre. Mamá, ya casi llegamos. ¿Cómo estás? Oh, hijo mío, apenas puedo respirar. La voz de Evgenia Semyonovna sonaba extrañamente excitada. Le conté todo a Zinaida. Ella los recibirá. Dijo que calentó un poco la casa para que no hiciera tanto frío. ¿Por qué no viniste? Preguntó Roman por enésima vez, aunque ya sabía la respuesta. Mi corazón, ya sabes. No puedo soportar ver el sufrimiento de Polinochka. Un temblor de lágrimas apareció en su voz. Y alguien necesita cuidar de tu casa. ¿Cuándo volverás? Mañana temprano. Necesito dejarle todo ordenado a Zinaida, explicarle cómo cuidarla. Roman miró hacia atrás y se estremeció. Poliña lo miraba directamente y en esa mirada había una comprensión tan clara de lo que estaba sucediendo que un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Ella entiende todo? La idea lo asustó. No, imposible. El médico dijo: la conciencia está nublada, el habla no se recupera. El pueblo de Ivanovka apareció de repente, como si emergiera de la niebla nevada. Unas pocas docenas de casas diseminadas a lo largo de la calle principal, que conducía a un lago helado. Edificios centenarios con adornos tallados en las ventanas, compartían espacio con edificios más modernos de ladrillo de silicona. En algunos lugares el humo salía de las chimeneas, señal de que aún sobrevivía vida allí. Roman condujo lentamente buscando los números de las casas. 27-29. Oh, deben ser 33, murmuró. La casa de los Svetlov estaba un poco alejada de la carretera. Una casa antigua, oscurecida por el tiempo, con un porche inclinado y contraventanas clavadas. Roman detuvo el auto y permaneció inmóvil por unos segundos, observando el que sería el nuevo hogar de su esposa. Lo siento, Poliña, se le escapó con la voz entrecortada. Yo voy a visitar. A menudo. De la puerta torcida entreabierta emergió una figura corpulenta envuelta en un abrigo acolchado y un pañuelo en la cabeza. Entonces han llegado, dijo la mujer con voz áspera pero firme. Ya estaba esperando. Soy Zinaida Petrovna, pero puedes llamarme Zina. Roman salió del coche y estrechó la mano extendida. De ella emanaba un leve olor a samogón, brandy casero, pero sus ojos eran claros y curiosos. Buenas tardes, Zinaida Petrovna. Soy Romano y esta es mi esposa, Poliña. Abrió la puerta trasera y ayudó a Poliña a salir. Ella se apoyó en él, simulando una debilidad que no correspondía con el brillo atento de sus ojos. Dios mío, qué joven es. Exclamó Zinaida, aplaudiendo. ¿Y qué pasó con la pobre? Bueno, entremos. Calenté la casa temprano en la mañana. En el interior, el espacio resultó sorprendentemente espacioso, aunque abandonado. El olor a humedad, polvo y humo de leña impregnaba el aire. Paredes de madera oscurecidas por el tiempo, muebles antiguos cubiertos de sábanas amarillentas. En las paredes, fotografías enmarcadas daban testimonio de vidas olvidadas hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto falleció tu abuela? Preguntó Zinaida, mientras ayudaba a Poliña a sentarse en un sofá desgastado. 8 años, respondió Roman, observando su entorno. Desde entonces la casa está vacía. Bueno, lo arreglé. Barrí el polvo, encendí el fuego, quité las telarañas. Pero todavía queda mucho por hacer, como podéis ver. Roman asintió y sacó una suma de dinero de su bolsillo. Aquí tienes 15.000 rublos. Como acordamos, cuidarla no es complicado, alimentarla, lavarla, cambiarle la cama. No habla después del derrame cerebral, pero lo entiende todo.
Aquí están los medicamentos y la lista de horarios. Zinaida guardó el dinero en el bolsillo de su abrigo. No te preocupes, esta no es la primera vez que me enfrento a esto. Trabajé 30 años como enfermera en el hospital del distrito. Sé cómo tratar estos casos. Roman todavía caminaba por la casa, sacó las maletas del coche y encendió el fuego de la chimenea. Todo el tiempo Poliña lo observó en silencio desde el sofá, y esa mirada lo inquietó cada vez más. Bueno, lo haré, dijo finalmente besando la frente de su esposa con un gesto de vergüenza. Mañana necesito volver a la ciudad, a trabajar, pero prometo que volveré. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio se apoderó del lugar, roto solo por el crepitar de las brasas de la chimenea. Zinaida se acercó a la ventana y descorrió la cortina. Se ha ido, murmuró, mientras el sonido del motor se desvanecía en la distancia. Poliña se levantó lentamente del sofá, enderezó los hombros y estiró los brazos, aliviando la tensión de sus músculos dormidos. Gracias a Dios, dijo con voz perfectamente clara y firme. Zinaida retrocedió santiguándose. Dios mío. ¿No estás paralizado? Poliña sonrió amargamente. No, Zinaida Petrovna. Estoy completamente sano. Mi marido y su madre decidieron deshacerse de mí para quedarse con mi herencia. Ella resumió su historia, omitiendo detalles. Zinaida escuchó moviendo la cabeza y haciendo gestos de desaprobación. ¡Qué monstruo! Y se ve tan decente. ¿Y ahora, qué vas a hacer, hija mía? Poliña abrió su bolso y sacó un sobre con dinero. Primero, quiero proponer un acuerdo. 20.000 al mes en lugar de los 15 que le daban los romanos. A cambio, guardas mi secreto y le dices que sigo siendo el mismo. Zinaida tomó el sobre, miró el contenido y silbó suavemente. Por ese dinero, me volveré loco si es necesario. Nunca había visto algo así en este pueblo. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué planeas? Viviré, respondió Poliña con firmeza. Vive de verdad. Esta casa era de mi abuela, pasé todos los veranos aquí cuando era niño. Lo renovaré, lo haré habitable de nuevo y luego ya veremos. Cuando Zinaida se fue prometiendo traer leche fresca y pan por la mañana, Poliña se quedó sola en la vieja casa. Encendió una lámpara de queroseno, existía electricidad, pero era débil, y caminó por las habitaciones, reviviendo recuerdos. Aquí estaba la rueca de la abuela. Allí colgaba un espejo antiguo con el marco tallado. Y en ese rincón, la estantería con los libros, un Pushkin gastado, una edición de El Maestro y Margarita con páginas arrancadas, las obras completas de Chejov. Al entrar a la habitación, pasó la mano por la manta levantando una nube de polvo y se sentó en la cama. Luego, por primera vez en mucho tiempo, rompió a llorar, no en silencio, sino con profundos sollozos, liberando el dolor de las traiciones, del miedo al futuro, de las esperanzas destrozadas. Sin embargo, cuando las lágrimas se secaron, sintió un extraño alivio, como si le hubieran quitado parte del peso. La casa estaba fría, polvorienta, vacía, pero era libertad. Libertad de mentiras, humillaciones y el control asfixiante de la suegra. Poliña se secó los ojos, se levantó con determinación y arrojó más leña al fuego. Había mucho trabajo por delante. Los primeros días en Ivanovka fueron una mezcla de descubrimiento y adaptación. Poliña empezó a frecuentar la pequeña tienda de comestibles de la tía Clava, un punto de encuentro donde los residentes intercambiaban no solo alimentos, sino también noticias y chismes. El alguna vez bullicioso pueblo ahora tenía solo 47 casas, la mitad de las cuales estaban vacías en invierno. Allí vivían principalmente jubilados y algunas familias con niños en edad escolar, a quienes el autobús amarillo de la escuela recogía todas las mañanas. Pero el verdadero hallazgo fue la propia tía Clava, una mujer de rostro redondo y sonrisa acogedora que parecía saberlo todo sobre todos. «Poliuska», exclamó aplaudiendo al verla por primera vez. «Hija de los Svetlov. Te recuerdo, niña, con tus trenzas comprando dulces para tu abuela. ¿Cómo pasa el tiempo?» Eso fue como un soplo de aire fresco. Por primera vez en meses alguien la vio no como la esposa enferma de Roman, sino como Polia, la nieta pequeña que corría por el pueblo con los bolsillos llenos de dulces. Desde entonces Poliña empezó a visitar el supermercado no solo para comprar pan, leche o clavos, sino también para hablar, escuchar historias del pueblo y aprender los secretos de la vida en el campo.
La tía Clava le enseñó a encender la estufa de leña, por el método negro, cuando el humo sale directamente de la chimenea, sin esperar a que la leña se prenda completamente, a elegir los mejores leños para la leña e incluso a hacer conservas para el invierno. Hasta que un día helado de diciembre, al salir de la tienda con bolsas pesadas, Poliña resbaló en los escalones cubiertos de hielo. Los paquetes volaron de sus manos, esparciendo granos de trigo y manzanas sobre la nieve. «¡Maldición!», maldijo tratando de recuperarse. «¿Necesitas ayuda?». Una voz masculina, profunda y tranquila, vino desde atrás. Se volvió y vio a un hombre alto vestido con un grueso abrigo de piel y un sombrero de piel que enmarcaba su rostro azotado por el viento. Sus ojos grises, ligeramente marcados por arrugas en las comisuras, la observaron atentamente. «Gracias, puedo hacerlo», respondió automáticamente agachándose para recoger sus compras. Sin decir nada, colocó un cubo con herramientas en el escalón y comenzó a recoger las manzanas que rodaban por la nieve. «¿Eres nuevo aquí?», preguntó mientras ordenaba los artículos en las bolsas. «¿En la antigua casa de los Svetlov?». «Sí», respondió Poliña, aún desconfiada. Maxim se presentó extendiendo su mano enguantada. «Maxim Ivanovich Sokolov. Tengo una granja cerca. Leche, carne, huevos». Ella asintió y aceptó las bolsas que él le entregó. Sus manos eran grandes, callosas y llenas de cicatrices por el trabajo, pero sostenían los paquetes con cuidado, como si temiera aplastar algo frágil. «Poliña», dijo por cortesía. «Poliña Andreyevna», repitió observando el peso de las compras. «Déjame llevarte a tu casa». «No cuesta nada». «No es necesario, yo». «No es una molestia», la interrumpió quitándole ya las bolsas de las manos. «Muestra el camino». Caminaron en silencio. Maxim no hizo preguntas sobre por qué una joven vivía sola en esa casa abandonada en pleno invierno. No preguntó por su pasado, ni por las sombras bajo sus ojos. Simplemente cargó con las compras y caminó con pasos largos y firmes por el sendero cubierto de nieve. Cuando llegaron a la puerta, él le entregó las bolsas, asintió y, sin esperar un agradecimiento, se dirigió de regreso a la tienda de comestibles. «Qué extraño», murmuró Poliña, viendo su figura alejarse. Pero por alguna razón, sintió que su pecho se calentaba, como si, en la gélida extensión de su nueva vida, algo, o alguien, hubiera encendido una pequeña llama. Los registros estaban desorganizados, gastos no contabilizados, ingresos anotados de alguna manera. Poliña miró los montones de papeles y negó con la cabeza. «Puedo ayudar», dijo con calma. «Soy economista de formación. He trabajado como asistente de directores financieros en grandes empresas». Maxim la miró con escepticismo y se cruzó de brazos sobre su ancho pecho. «¿Podrás manejarlo?». «Es todo un desastre allí». «Yo me las arreglaré», respondió ella con firmeza. «Solo necesito verlo todo con mis propios ojos, la finca, los almacenes, toda la propiedad». Al día siguiente la llevó a la pequeña granja en las afueras del pueblo. 20 vacas, una docena de cerdos y gallinas repartidas por el patio. 2 empleados, Stepanovich, un anciano vaquero con las manos callosas, y Vitia, un joven recién salido del ejército, todavía con la rigidez del cuartel. Poliña pasó allí todo el día, examinando cada detalle, desde la calidad del pienso hasta el estado de los corrales. Por la noche se sentaba a la mesa con sus papeles extendidos frente a él. El problema no era solo el papeleo. Maxim vendía leche a intermediarios por un precio ridículo, no sabía planificar los gastos, desperdiciaba el dinero en cosas superfluas y ahorraba en lo esencial. «Estás al borde de la quiebra», dijo sin rodeos, pero sin dureza. «Pero todavía hay tiempo para arreglarlo». La semana siguiente a Poliña se le ocurrió un plan. Encontró cooperativas de agricultores en Internet que pagaban el doble de lo que ofrecían los intermediarios por la leche. Calculó que pienso era más ventajoso y mostró cómo reducir la factura de electricidad con un aislamiento térmico adecuado en los cobertizos. «Mire aquí», explicó extendiendo tablas y gráficos sobre la mesa. «Si dejamos de vender leche a granel y empezamos a producir queso, yogur y requesón, el beneficio se triplicará. Sí, tendremos que comprar equipo, pero se amortizará en 6 meses». Maxim la miró con una mezcla de asombro y creciente admiración. «Tienes una mente brillante, Poliña Andreyevna», admitió finalmente. «Solo falta una cosa», vaciló. «Tengo una reservación».
Podría invertir como socio. Sacudió la cabeza. No pido dinero prestado, ni siquiera a mis amigos. No es un préstamo, corrigió. Es una inversión. Hacemos un contrato, todo dentro de la ley. Tardó 3 días en pensar. Luego aceptó. A partir de entonces empezaron a verse todos los días. Poliña fue a la finca, organizó la documentación y llamó a los compradores potenciales. Maxim hizo el trabajo pesado y puso sus ideas en práctica. Abril trajo la verdadera primavera, arroyos cantores, pájaros cantando en las ramas, los primeros brotes verdes atravesando la tierra oscura, húmeda después de la nieve. ¿Plantamos un huerto?, preguntó Maxim un día. Vamos, estuvo de acuerdo. Simplemente no sé por dónde empezar. Te lo mostraré. El domingo siguiente prepararon juntos las camas. Él removía la tierra con la azada, ella alisaba la superficie con el rastrillo. Las manos de Poliña, acostumbradas solo a teclados y bolígrafos, dolían y quemaban. Al caer la noche estaban llenos de callos. ¿Duele?, preguntó al notar cómo ella fruncía el ceño mientras movía sus dedos. Puedo manejarlo, sonrió. Maxim tomó sus manos entre las suyas y pasó los pulgares por los callos con un cuidado que la sorprendió. Se curará. Tienes buenas manos, manos de quien trabaja. Lo dijo sin ceremonias, como una simple declaración. Pero Poliña sintió que le ardía la cara. Él lo notó, se sonrojó también y soltó sus manos bruscamente. Mañana voy a arreglar el techo del granero, anunció cambiando de tema. Necesito ayuda. Lo haré, prometió. Pasaron 2 días en el tejado. Ella le entregó las herramientas, sostuvo las tablas mientras él martillaba, escuchando sus breves explicaciones sobre cada etapa del trabajo. Durante los descansos se sentaban en el borde del tejado con el termo de té, observando cómo el pueblo se despertaba bajo el sol primaveral. Se está bien aquí, comentó Poliña, cerrando los ojos para sentir el calor en su rostro. Tranquila, tranquila, asintió él, mirándola de reojo. ¿No echas de menos la ciudad? Ella reflexionó. Antes parecía imposible vivir sin el bullicio urbano. Ahora, no estaba seguro. Aquí todo es real, respondió finalmente. La gente, el trabajo, los sentimientos. Él asintió como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. ¿Te quedas? La pregunta quedó flotando en el aire. Poliña sabía que no se refería solo al pueblo. Me quedaré, respondió, y su corazón dio un vuelco. Maxim no dijo nada. Él simplemente colocó su mano grande y áspera sobre la de ella. Permanecieron así, en silencio, hasta que el sol empezó a ponerse. El vientre redondeado de Poliña se sacudía ligeramente mientras colgaba la ropa lavada en el tendedero detrás de la casa. El viento jugaba con las sábanas húmedas, llenando el aire con el fresco aroma de lavanda y jabón. A través de las ventanas abiertas se escapaba el cálido aroma de los pasteles que había metido en el horno media hora antes. El sonido de un coche acercándose la sobresaltó. La nueva casa de ella y Maxim estaba alejada de la carretera principal. Allí no aparecieron visitantes inesperados. Poliña se apartó un mechón de pelo húmedo de la frente y miró por la puerta. En la entrada estaba aparcado un Lada familiar. Roman salió del auto y miró vacilante a su alrededor, como si no estuviera seguro de estar en el lugar correcto. Ella se quedó helada. En 9 meses su marido solo había aparecido 2 veces, y ambas en la antigua casa de su abuela, donde Poliña fingía estar paralizada en la cama. Ahora la vio allí de pie con las manos ocupadas con la ropa en el tendedero, su vientre evidentemente embarazado. Roman la miró como si viera un fantasma. Sus ojos rebotaban entre su rostro y la curva de su vientre en confusión. ¿Estás caminando? ¿Hablando? Su voz se quebró por la incredulidad. ¿Pero cómo? Los doctores dijeron. No hubo ningún derrame, respondió Poliña, tranquilamente. Fue un acto. Roman retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Un acto?, repitió atónito. ¿Por qué? No entiendo. Entremos, invitó sin dar explicaciones. Allí hablaremos. En la amplia y luminosa cocina de la nueva casa, Roman parecía fuera de lugar, perdido.
Sus dedos nerviosos jugaban con el botón de su camisa mientras sus ojos recorrían la habitación, como si buscara algo familiar en esos extraños detalles. «¡Qué casa más bonita!», murmuró casi para sí mismo. «Es grande», asintió Poliña, sirviendo una taza de té delante de él. «Lo compré con el dinero de la herencia». «Esa misma herencia que intentaste quitarme». El rostro de Román palideció. Yo no quería eso. Todo fue idea de mi madre». «No hay necesidad de mentir», dijo Poliña secamente. «Lo sé todo. De tus planes, de Marina, de las conversaciones que tuvisteis». Abrió un cajón y sacó una carpeta con documentos. «Aquí está el informe del detective Anatoly Semyonovich Volkov. Fotos de tus reuniones, grabaciones, incluida aquella en la que le dices a Marina que yo no duraría mucho y que luego te quedarías con mi dinero». Roman se llevó las manos a la cabeza, como si fuera a explotar. «Poliña, escucha, te amaba. En verdad. Simplemente me confundí. Marina no significa nada. Fue un error. Mi madre me presionó, ya sabes cómo es. Pero ahora, verte bien es un milagro. Podemos empezar todo de nuevo». Sus ojos se posaron en su vientre y su expresión se contorsionó. «¿Estás embarazada?». Su voz sonó como un lamento. «¿De quién?». «De un hombre que me amó tal como soy», respondió Poliña simplemente. «Su nombre es Maxim. Vivamos aquí, criemos a nuestro hijo y cuidemos esta tierra». «Entonces nos engañaste», la ira comenzó a reemplazar la confusión en su voz. «Él montó este teatro de enfermedades y ahora». «Sí», confirmó ella sin pestañear. «Al igual que fingiste ser un marido devoto mientras planeabas tomar mi dinero». «¿Y la herencia?». Sus ojos brillaron con un destello de codicia. «¿Cuánto quedó al final?». 3,2 millones de rublos, más una parte en un edificio de oficinas en Múnich, dijo Poliña con frialdad. «Pero eso no te concierne». Roman se levantó de repente y dejó caer su taza. El té se extendió sobre el mantel como una mancha oscura. «Por supuesto que sí», gritó. «Todavía estamos casados. Este dinero se obtuvo durante el matrimonio. La mitad es mía por ley». «Vete, Romano», dijo Poliña, cansada. «Solo ve y olvídate de mí». «No». Golpeó la mesa con el puño. «Voy a ir a la corte. Recibiré mi parte. Tengo derechos». En ese momento, la puerta se abrió. Maxim apareció en la puerta, alto, con el pelo descolorido por el sol y la ropa de trabajo todavía sucia de tierra. Su mirada recorrió la escena en segundos antes de posarse en Roman. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. No había odio en su voz, pero algo en ella hizo que Roman se estremeciera instintivamente. «Soy su marido», respondió desafiante, levantando la barbilla. «Lo fue», corrigió Maxim con calma. «Ahora vete». Poliña no puede ser sacudida. Roman dio un paso atrás, hacia la puerta. «Esto no ha terminado», ladró. «Conseguiré lo que es mío. Aún te arrepentirás». La puerta llamó. El motor rugió y el coche desapareció en una nube de polvo en la carretera. Poliña se dejó caer en una silla, exhausta. «Va a demandar», murmuró. «Lo conozco. O mejor dicho, conozco a su madre. No descansará hasta conseguir ese dinero». Maxim puso una mano firme sobre su hombro. «Busquemos la manera. Juntos». La sala pareció aún más silenciosa cuando Lady Semyonovna palideció. Roman se hundió en el banco y hundió los dedos en la madera desgastada. Luego le tocó levantarse a Zenaida Petrovna. Con voz firme pero emotiva, contó cómo Roman había llevado a su esposa a una casa abandonada y helada, dejándola allí con solo 15.000 rublos, una cantidad insignificante para las condiciones en las que la había abandonado. Si no hubiera sido por Poliña Andreyevna y Maxim Ivanovich, no sé qué habría sido de ella, sacudió la cabeza con tristeza. El juez escuchó atentamente, anotando algunos puntos a medida que avanzaban los testimonios. Cuando terminaron los testimonios, ella levantó la vista y preguntó directamente. ¿Presenta el demandado alguna contrademanda? Sí, señoría, respondió Vera levantándose con un documento en las manos. Poliña Andreyevna exige la división de los bienes adquiridos conjuntamente con Roman Evgenievich,
concretamente del apartamento adquirido durante el matrimonio. Además, solicita una indemnización por daño moral de 200.000 rublos. Un murmullo recorrió la habitación. Román saltó de su silla gritando algo incomprensible, pero el juez golpeó el mazo con autoridad. Silencio. O lo sacarán de la habitación. Tras un breve receso, la jueza Irina Vladimirovna anunció la decisión. Su voz resonó clara y firme. El tribunal dictamina que la herencia recibida por Poliña Andreyevna Svetlova de su pariente se reconoce como propiedad personal, no sujeta a división como propiedad adquirida conjuntamente. En cuanto a la contrademanda, se concede la división del apartamento, concediéndose a Poliña Andreyevna el derecho a 1/3 de la superficie total. Además, se condena a Roman Evgenievich Krasny a pagar al demandado una indemnización por daño moral de 200.000 rublos. El matrimonio entre las partes queda oficialmente disuelto. Eugenia Semyonovna soltó un gemido ahogado y se desplomó en el banco. Roman permaneció inmóvil con la mirada perdida fija en el frente, como si las palabras no hubieran penetrado en su entendimiento. Ganamos, susurró Vera, apretando con fuerza la mano de su amiga. De hecho, ganaste con tu coraje y tu inteligencia. Un año después, el sol de otoño jugueteaba con los rizos rojos de la pequeña Anechka, sentada en los brazos de su padre. Maxim la abrazó con una mezcla de cuidado y orgullo, señalando los terneros en el nuevo establo. Mira, pequeña, esto es todo nuestro. Cuando seas grande todo será tuyo, dijo con la voz llena de una promesa que solo un padre puede hacer. Poliña los observó desde la puerta, con una suave sonrisa en los labios. En 12 meses la explotación había florecido, un nuevo establo, equipamiento moderno, canales de distribución consolidados. Sus productos lácteos ya eran reconocidos en toda la región y recientemente habían obtenido una subvención para expandir el negocio. La casa grande comprada hace un año, ahora cobra vida, cortinas nuevas, muebles acogedores, una habitación infantil llena de juguetes. Por la noche el porche se llenó de vecinos, risas y conversaciones que se prolongaron hasta tarde. Polinka, resonó una voz familiar desde la puerta. Vera entró al patio, tirando de la mano a un hombre alto con gafas. Este es Nikolai Stepanovich, profesor de historia en la escuela regional, presentó con un brillo en los ojos. Nos conocimos en una conferencia de turismo rural. Yo estaba dando una charla allí. Poliña abrazó a su amiga y susurró. Estoy tan feliz por ti. Te mereces toda esta felicidad. Cuando los invitados se fueron y Anechka se quedó dormida en su cuna, Poliña y Maxim se sentaron en el balcón a contemplar las estrellas. ¿Sabes lo que estoy pensando? Preguntó apoyando su cabeza en su hombro. ¿En qué? Que a veces los peores tormentos nos llevan a las mayores bendiciones. Si no fuera por la traición de Roman, nunca habría llegado aquí. Nunca te habría conocido. Nunca tendría a Anechka. Maxim la acercó más y le rodeó los hombros con el brazo. Es el destino, murmuró. Creo que estábamos destinados a encontrarnos. Poliña sonrió perdiéndose en el cielo estrellado. Sí, pensó el destino. Y su última lección de amor, el amor verdadero construido no con palabras vacías, sino con la confianza, el respeto y el trabajo conjunto. Las medidas que funcionaron no fueron las que prometían facilidad, sino las que requerían valentía para seguir adelante. Dentro de la casa, Anechka murmuró suavemente y se despertó. Poliña se levantó y tomó a Maxim de la mano. Vamos, dijo. Nos están esperando. Y fueron juntos, uno al lado del otro, hacia su casa, hacia su futuro, hacia su felicidad.